Neptune, la decana de la Escuela de Derecho, y quiero darle la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde que continuamos las jornadas académicas en honor a la obra del juez presidente Federico Hernández Denton. Reconozco que el acceso al recinto hoy ha estado un poquito complicado por el concierto que se va a llevar a cabo. Lamentamos los inconvenientes, pero le agradecemos la perseverancia para poder estar aquí con nosotros y otros compañeros que nos han indicado que están de camino, se están haciendo los arreglos para que puedan acceder al recinto. La razón de ser por la que estamos aquí es un grupo de ex oficiales jurídicos de juez presidente y oficiales jurídicos actuales que respondieron a una convocatoria que tuvimos el semestre pasado para que de alguna manera pudiéramos revisar la obra y las aportaciones del juez presidente a la rama judicial. La vez pasada nos reunimos todos y pudimos dar una introducción sobre ese acercamiento y la razón de ser del proyecto, y hoy me place darle la bienvenida a las segundas jornadas. El juez presidente se excusa, viene de camino, se va a integrar según los paneles vayan transcurriendo, pero tenemos compañeros que están tomando los créditos de educación continua y por eso es necesario que cumplamos con un horario y por eso vamos a comenzar las presentaciones. Sí quiero reconocer la presencia de la licenciada Isabel Picó, que ha sido el artífice y cómplice para que este proyecto fuera una realidad, junto al compañero egresado Carlos Pagan Cueva, que también tuvo esa idea, esa iniciativa de que convocáramos a los oficiales jurídicos. También nos acompaña la directora administrativa de los tribunales, la jueza Sonia Ivette Vélez, gracias por acompañarnos, y parte de su equipo, como es la jueza Wanda Rocha, miembros de la rama judicial, del Tribunal de Apelaciones, del Tribunal de Primera Instancia, la muy querida ex profesora y ex jueza del Tribunal de Apelaciones, Janet Ramos Bunomo, que también nos acompañó en la primera edición de las jornadas, también la directora del Proyecto de Educación Continua del Tribunal Supremo, Geisa Marrero, gracias por estar con nosotros. Y ciertamente los profesores, la facultad, los invitados, los abogados y los miembros del Pre-Law Society del recinto, que les extendimos una invitación y accedieron a estar con nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos que puedan seguir uniéndose y participando en los eventos que llevamos a cabo desde la Escuela de Derecho. Sin más, los voy a dejar con la compañera Rocío de Félix, que va a hacer la presentación de los miembros de nuestro primer panel. Recordemos que separamos las jornadas en distintas ediciones, comenzando con la primera, que se vieron los temas de la metodología de la adjudicación y lo que tiene que ver con la separación de poderes, la certificación interjurisdiccional, unos paneles que estuvieron excelentes, y todos esos artículos van a estar contenidos en el número de la revista jurídica dedicado a la obra del juez presidente Federico Hernández Denton. Hoy tendremos dos paneles. El primero, separación y distribución horizontal y vertical de poderes, derecho administrativo y municipal, y luego las aportaciones del juez presidente a la rama judicial. Para la presentación de nuestros panelistas, los dejo con Rocío de Félix, la directora y editora jefe de la revista jurídica. Nuevamente, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me uno a la bienvenida de la decana Neptune. Esta es la segunda jornadas. La revista jurídica ciertamente está muy honrada de ser parte de este evento, de esta actividad. Para ellas, la mayoría de los panelistas han redactado artículos que van a ser publicados en el cuarto número de nuestro volumen 83. Y los panelistas que nos acompañan durante la tarde de hoy cuentan con una trayectoria académica y profesional muy exitosa, si bien con trasfondos y prácticas muy distintas y en distintos sectores, tanto en el público, en el privado, como en la academia, todos tienen un denominador común y algunos más de uno. Durante la tarde de hoy vamos a tener algunos jueces municipales y apelativos. Y ese denominador común, como indicó la decana Neptune, es haber servido en algún momento como oficiales jurídicos del juez presidente Hernández Denton. Así procedo a presentar a los panelistas de la manera más concisa posible, en aras de comenzar lo que será una excelente discusión respecto a la separación y distribución horizontal y vertical de poderes en derecho administrativo y derecho municipal. En primer lugar nos acompaña el licenciado William Vázquez Irizarry, quien obtuvo su Juris Doctor de nuestra Escuela de Derecho en 1994, fue director asociado de la revista jurídica de 1993 a 1994 y sirvió como oficial jurídico del juez presidente de 1995 a 1996. Obtuvo una maestría en Derecho en el London School of Economics en 1997, se ha desempeñado en el servicio público, fungió como secretario de Justicia en el 2004 y actualmente es catedrático asociado de nuestra facultad e imparte los cursos de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Proceso Ejecutivo. El licenciado Carlos Rodríguez Ramos
Se graduó de nuestra Escuela de Derecho en el 2007. Fue editor de la revista jurídica durante su último año y fungió como oficial jurídico del juez presidente de 2007 al 2009. Posteriormente obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y actualmente se desempeña en la práctica privada, pero cuenta también con experiencia en el sector público. El licenciado Alfonso Martínez Piovanetti se graduó de nuestra Escuela de Derecho en el 2007, fue director ejecutivo del volumen 76 de la revista jurídica del 2006 al 2007, sirvió como oficial jurídico del juez presidente de 2007 a 2009, obtuvo una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York en el 2010 y actualmente se desempeña como juez municipal y ayudante especial del juez presidente. Además, imparte cursos de investigación y redacción y de Derecho Municipal en nuestra facultad. Sin más, los dejo con nuestros panelistas. Espero que disfruten de estas segundas jornadas. Buen día. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo una presentación es muy corta, trata de ser bastante gráfica, como van a ver en el campo del derecho administrativo. Por lo que intento con esta presentación es un poco compartir con ustedes cómo yo veo al juez como profesor, como persona que trabajó con él como oficial jurídico, como abogado, inclusive un poco como ciudadano. Y para eso, pues, no me voy a concentrar, digamos, en 1, 2, 3 casos, sino que lo que quiero ver es una visión un poco panorámica de la carrera profesional del juez Federico Hernández Denton desde un punto de vista del derecho administrativo. Así que desde un poco, ¿verdad? Pues estoy utilizando el derecho administrativo como excusa para hablar de Federico Hernández Denton y un poco a Federico Hernández Denton como excusa para hablar de derecho administrativo. Esto se llama, los titulé el derecho administrativo y Federico Hernández Denton, una mirada a 3 tiempos, porque lo que selecciono fueron 3 periodos en este desarrollo de esta carrera profesional. Obviamente esta metodología deja algunos casos fuera, dentro de lo que es la manera usual de ver estas cosas, pero me parece que es de utilidad, repito, para comprender un poco lo que es la trayectoria y las aportaciones. Desde un punto de vista de lo que se suele hablar de la historia del derecho administrativo, pues es algo que se suele situar desde el punto de vista de Estados Unidos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto no es, digamos, como obligaciones y contratos que vamos al Código Justiniano, sino que se sitúa específicamente en lo que es las primeras décadas del siglo pasado, la creación de agencias administrativas, particularmente lo que fue en la década de los 30, se le llamó la primera ola de agencias administrativas, que fueron para atender todo lo que tiene que ver con la crisis económica y la Gran Depresión. Después se habla de una segunda ola de agencias administrativas y lo que se dice es, bueno, pues al cabo de un par de décadas, ya en los 60 y en los 70, hay otros temas, hay otras preocupaciones que dan pie entonces a maneras distintas de ver el derecho administrativo y temas que se insertan propiamente como derecho administrativo y que dan inclusive pie a la creación de nuevos organismos administrativos. Estos temas son, pues, los derechos civiles, el tema del discrimen, el tema de la pobreza, el tema de los consumidores. Y esto, pues, tiene una repercusión en términos académicos, profesionales y en términos también personales. Y me refiero, pues, estos temas también llegaron a la discusión pública en Puerto Rico. En términos académicos fueron entonces unos temas que se empezaron a enseñar en las escuelas de Derecho, se empezó a enseñar algunos de estos cursos, inclusive pues, en la Universidad de Harvard, y eran de los cursos precisamente que estaban en boga como nuevos temas cuando Federico Hernández Denton estaba haciendo sus estudios de Derecho en la Universidad de Harvard. Si nos situamos en Puerto Rico, tenemos en el 68 la creación de la Administración de Servicios al Consumidor como una concreción de esta política pública de atender los temas de los consumidores. Al mismo tiempo, se crea un instituto en defensa de los derechos del consumidor aquí en la Universidad de Puerto Rico y Federico Hernández Denton dirige este instituto. Y esa es su primera inserción, digamos, en lo que es pues, la discusión de asuntos públicos
en el país. De hecho, esto fue un instituto que fue muy activo, repito, esto era un tema que era que estaba muy en boga. Si uno ve los artículos de la época, pues recién en esos años es que estaban llegando al país, digamos, las tarjetas de crédito. Y habían entonces artículos para discutir qué significaba la llegada de las tarjetas de crédito, qué significaba el endeudamiento, qué significaba el tema de los precios, el costo de la vida y cómo estaban manejando esto los comercios. Y repito, pues este instituto fue muy activo. Esta es una foto de un artículo de la época, de 1972. Y más que de lo que pueda ser simpático de uno presentar una foto y ver cómo se veía el juez en aquel tiempo, lo traigo para que vean el tipo de discusión pública que se estaba dando en ese momento. Y repito, esto es desde el ámbito de la universidad. Quien está al lado del juez es la juez Fiol Mata, por las dudas. Esto, repito, tuvo una gran repercusión en términos de lo que era pues, política pública, tanto así que la plataforma del Partido Popular Democrático para las elecciones de 72 incluían como una de sus promesas elevar la oficina, la Administración de Servicios al Consumidor, al rango de un departamento de gobierno. Y ahí es la creación entonces, en abril del 73, del Departamento de Asuntos del Consumidor, como una promesa política en atención a lo que los partidos políticos veían que era entonces un tema que era pues que estaba recabando exigencias por parte de la ciudadanía. Esta ley, para citar parte de la exposición de motivos, hablaba que es menester crear una nueva estructura de la más alta jerarquía a nivel de gabinete, con el objeto de garantizar que toda la estructura gubernamental va a prestar la debida atención a estos problemas y para efectuar una mejor coordinación interagencial en el desarrollo de la política pública en este campo y su implementación. Igual que estamos hablando de un Federico Hernández Denton dirigiendo el instituto con mucha actividad, con mucha presencia, igual fue entonces como secretario de DACO. Ya aquí estamos en 1973, ya meses después de la creación del Departamento de Asuntos del Consumidor, donde pues era todo un personaje en términos de la discusión pública. Esta era la revista más importante de la época, y el titular es Federico Hernández Denton, héroe o villano. Y un poco esto respondía a toda la discusión pública que se estaba dando en relación a lo agresivo que estaba haciendo el Departamento de Asuntos del Consumidor en la defensa de los intereses y los derechos de los consumidores. Una cosa tan agresiva que inclusive si uno lee este artículo, pues se le tildaba de comunista, y se creó inclusive una asociación que se llamaba Asociación Pro Defensa de la Libre Empresa, que era realmente pues, una asociación, todo indica, pues, en contra de las políticas del secretario Federico Hernández Denton. De hecho, cuando le decía que esta época 72-79 es por algo que les menciono ahora. Esto generó jurisprudencia. Así que hay jurisprudencia que discutir en este tema, aun cuando no es jurisprudencia suscrita por el juez Federico Hernández Denton. En jurisprudencia del Tribunal Supremo, muy importante en todo lo que es el tema del poder sancionador de la agencia administrativa, el poder de imponer multas administrativas, casos como Hernández Denton versus Quiñones del Diel del 74, Pérez Corón versus Cooperativa de Cafeteros del 75, Hernández Denton versus Western Pines Corp. 75, Méndez & Co. Incorporado versus Federico Hernández Denton del 76. Toda jurisprudencia importante en términos de que no es solamente que era jurisprudencia de una agencia administrativa, sino que era una agencia que estaba muy en la discusión pública y uno ve inclusive en este caso de Quiñones del Diel del 74, un juez presidente Trián Monge con un lenguaje muy, pero muy favorecedor de los reclamos que estaba haciendo DACO. O sea, DACO era la agencia que estaba en ese momento, digamos, en su pic, y un poco vemos un Tribunal Supremo tratando también de ayudar entonces, en términos de interpretación, a lo que se veía como que era una visión progresista dentro de lo que es la función pública. Cierro
ese periodo del 79, precisamente con un caso federal, Gual versus Denton, 476-804 del 79, un caso de distrito federal, y eso fue una demanda que el gobierno ganó. Ya obviamente en el 79 Federico Hernández Denton no estaba como secretario de DACO, pero el caso surge precisamente, igual era el presidente de la Asociación Pro Defensa de la Libre Empresa, que llevó un pleito en contra del control de precios de la manteca y eventualmente, años después, pues, prevaleció en el Tribunal Federal. Ya de ahí pasamos a Federico Hernández Denton como juez asociado del Tribunal Supremo. Juez asociado que entra después de unos años en la academia. Entre los cursos que dictaba en la Universidad Interamericana está precisamente Derecho Administrativo. Y estamos hablando, bueno, las fotos ya no son así tan excitante, ¿verdad? Pero siempre es importante, pues, mantener el patrón. Ya estamos hablando entonces de un periodo que, para efectos de lo que es el desarrollo del derecho administrativo, pues es importante, esto es todavía antes del EPAO. Todavía estamos a unos 3 años antes de que se apruebe la ley de procedimiento administrativo uniforme, y tenemos, pues, como durante ese tiempo, en lo que es el tiempo previo a la aprobación de la ley y un poco posterior, pues variados casos también que son, pues, importantes en términos de derecho administrativo. Para citar solamente algunos de ellos, el caso de Díaz Marín versus municipio de San Juan del 86, que tiene que ver, ahí uno ve una explicación que da el juez sobre lo que son los tribunales administrativos apelativos, una explicación muy buena desde el punto de vista no solamente de resolver ese caso en particular, sino de establecer derecho y explicar el funcionamiento de la agencia administrativa. También hay casos que han sido importantes, como el caso de Santiago versus Tribunal Examinador de Médicos, que tiene que ver con la nota de pase de la reválida y el tipo de criterio para hacer impugnaciones de este tipo de notas de pase para juntas examinadoras, tema con el cual también, pues, él tuvo después, pues, una vinculación a través de los años por el tema de presidir precisamente la junta examinadora para el ejercicio de la abogacía. Otros casos como López Vives versus Policía, que habla sobre acceso a información confidencial por parte de la ciudadanía. Casos que hablan sobre el funcionamiento y ya una visión también crítica de cosas que estaban ocurriendo en el gobierno. Por ejemplo, el caso de Departamento de Recursos Naturales versus Correa del 87, que habla, tiene que ver con temas de debido proceso de ley, empleados, pero en una parte dice, por ejemplo, finalmente debemos expresar nuestra preocupación por el uso del nombramiento de empleados transitorios para desempeñar funciones que propiamente corresponden a una plaza de carrera. Este ha sido un medio tradicionalmente utilizado por las agencias para no someter a los candidatos a empleo público al proceso cualificador y competitivo que caracteriza y fortalece el sistema de méritos. En muchos casos, estos nombramientos se han utilizado para desempeñar por prolongados periodos de tiempo funciones que correspondían a puestos regulares, estableciéndose así una estructura paralela al sistema consagrado en la ley de personal. El efecto de esta práctica sobre el sistema de méritos es devastador e impermisible. Y lo que quiero señalar con eso es la observación también sobre el proceso de cómo se estaba desarrollando el gobierno. También están unos temas que tienen que ver con control, limitaciones a la actuación de las agencias, Rivera versus Hacienda, no es un caso donde él sea el juez ponente, pero tiene una opinión concurrente en el caso, un caso del 87, que es un caso fundamental en términos de que las agencias tienen que fundamentar las decisiones y tienen que justificar todo lo que hacen en términos de que afecten a la ciudadanía. También está el caso Enríquez versus Consejo de Educación Superior del 87, donde también discuten temas básicos sobre cómo es el funcionamiento de los procesos de adjudicación dentro de la agencia administrativa, en términos de un oficial examinador que rinde un informe, pero que realmente la decisión la toma el jefe de la agencia, como una explicación de por qué en el caso de la agencia administrativa, pues se debe entender que no hay un problema de juez y parte. Y en el 88 se aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Hay un caso como unos 2 años después que discute un poco la ley, pero en el 92, en el caso de Pagán versus Fondo de Seguro del Estado, 129 DPR 888,
es, digamos, el primer caso en el que el Tribunal Supremo da una mirada panorámica a toda la estructura de lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo y tiene unos comentarios sobre lo que esta ley pretende y la importancia por voz del juez Federico Hernández Denton. El tercer periodo pues, es la presidencia del tribunal. Ya aquí pues, hay unos temas que tienen un poco, ¿verdad?, de vínculo con mucho de lo que había discutido antes. Hay temas que tienen que ver con los poderes de la agencia. Y esto pues ya empezamos a vincular con todo lo que había discutido antes. Hay unos debates que se dan en derecho administrativo sobre cómo se interpreta, qué lectura se debe dar a una ley respecto a si la agencia administrativa le ha concedido o no unos poderes a la agencia. Y sobre esto, tradicionalmente hay dos visiones, una visión que es pues, muy favorecedora de reconocer los poderes de la agencia y una visión que es muy escéptica de lo que es reconocer estos poderes. De hecho, situándonos todavía en el 2004-2005, cuando hay un tema que es también la relación que tiene la jurisprudencia del juez Federico Hernández Denton con la jurisprudencia de Jaime Fuster. Y uno puede ver entre los dos que hay unas visiones que son distintas en ese sentido, en varios casos donde hay una visión, repito, pues muy favorecedora de los poderes, de reconocerle de manera liberal poderes a la agencia. El caso del municipio de Arecibo versus municipio de Quebradilla, un caso del 2004, pues refleja eso. Es un caso inclusive pues muy dramático porque esto es un caso en reconsideración. La primera versión del caso, la opinión mayoritaria es del juez Fuster y hay una disidente del juez Federico Hernández Denton, y después del cambio de composición en el tribunal, pues Federico Hernández Denton se vuelve el juez ponente de la opinión mayoritaria y Fuster queda entonces en disidente. Y el tema fundamentalmente es del tipo que le estoy diciendo. ¿Qué tipo de enfoque se tiene sobre cuán estricto se va a hacer ante reclamos de poder de la agencia? Hay una serie de casos, Martínez Rosado versus Rosado del 2005, Martínez Zanabria del 2004, que otra vez pues tratan sobre estos temas. Y repito, son unos casos donde pueden ser bastante controversiales en términos de si se tiene una visión liberal o no. Recuerden un poco, ¿verdad? Porque todo esto está matizado y por eso es importante las primeras experiencias profesionales de él en términos de un DACO agresivo y en busca de poderes que recibió una validación en principio por parte de los tribunales. Hay otros temas, sin embargo, donde el enfoque del juez en términos de administrativo es un enfoque de limitación. Si bien en el tema de los poderes es muy liberal, en el tema del ejercicio de esos poderes, uno puede ver entonces un enfoque de requerir exigencias de debido proceso de ley, tener limitaciones, y en eso puedo señalar, por ejemplo, el caso de Centro Médico del Turabo versus Departamento de Salud del 2011, que tiene que ver con lo que se conoce en derecho administrativo como declaración, reglamentos de emergencia, la facultad que da la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para que haya una certificación de emergencia de un reglamento por parte del gobernador que entre en vigencia inmediata sin tener que cumplir con los requisitos del EPAU. ¿Por qué ese caso es importante y lo menciono? Porque dentro de todo, y particularmente hoy día, dentro de todo el tema de lo que se habla de crisis, declaraciones de emergencia, Ley 7, esto es uno de los pocos casos donde hay una discusión, casos recientes del tribunal, donde hay una discusión que procura tratar de definir lo que es una emergencia y trata de establecer limitaciones a lo que pueda hacer el Estado respecto a una declaración de emergencia. Claro, respecto a este caso y lo que pueda hacer discusiones que puedan haber de Ley 7 y otros casos, pues es mucho más problemático, pero me parece que tiene un gran valor esta opinión. Del mismo modo, hay casos también recientes que tratan de ir a lo que es eficiencia y flexibilidad dentro del procedimiento administrativo. Por ejemplo, el caso de Ortiz Matías versus Mora Development del 2013, que es un caso que básicamente lo que resuelve es que DACO tiene la potestad en ley de buscar la ejecución de sus decisiones en el tribunal de primera instancia.
pues el caso lo que resuelve es que los ciudadanos también, independientemente de lo que hagan DACO, pueden acudir por su cuenta cuando tienen una resolución, una orden favorable de una agencia administrativa, y no solamente la agencia, sino que los propios ciudadanos pueden entonces ir a buscar esa ejecución en el tribunal de primera instancia. Siempre pues, también quiero incluir un poco de crítica, y en ese sentido pues podría criticar tal vez dos cosas, y es no una crítica particular a la jurisprudencia en derecho administrativo de juez Federico Hernández Denton, sino crítica a lo que es maneras que el tribunal trabaja todavía el tema, y opiniones del juez pues que están en esa misma línea. Por ejemplo, lo que es todo el tema de la deferencia y la doctrina de la deferencia es muy problemático, y aún pues uno ve las decisiones del juez pues son cónsonas con lo que es el tratamiento ordinario, aun cuando, repito, pues es una doctrina que es muy problemática. Igual los temas de estructura de adjudicación, y me refiero pues, los casos que tienen que ver con el planteamiento de si realmente las personas deben sentir que tienen un trato justo en la agencia, en la medida pues que son oficiales examinadores que están por contrato, quienes entonces son los que presiden los procesos. Yo creo que hay también, en términos de derecho administrativo, hay mucho que criticar, y la jurisprudencia también pues del juez pues sigue un poco, ¿verdad?, pues la línea de lo que es la tradición de cómo el tribunal ha atendido esto. Dicho eso, y un poco, ¿verdad?, pues ya recapitulando, me parece que él, obviamente con una trayectoria tan larga, pues habrán casos de todos los temas para escoger, pero definitivamente en lo que es derecho administrativo, pues es una constante en términos personales y en términos profesionales. Repito, lo que he tratado solamente es de dar un marco que ayude a entender al juez presidente Federico Hernández Denton. Así que muchísimas gracias. Al final de la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a los distinguidos miembros también del panel. Yo creo que luego de la exposición amplia que hizo el profesor William Vázquez sobre el derecho administrativo desde la perspectiva del juez presidente Hernández Denton, yo particularmente me quiero enfocar en un aspecto de esa jurisprudencia que el juez presidente desarrolló desde, como bien explicó William, incluso desde antes de estar en el Tribunal Supremo como secretario de DACO, desde la academia, como juez asociado, obviamente, pero que me parece tomó una relevancia mayor cuando se convierte o es nombrado como juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y es que ciertamente, pues todos conocemos, y estoy seguro que a lo largo de estas jornadas, pues se hablará de distintos aspectos de la vida profesional y las aportaciones que Federico Hernández Denton ha hecho al pueblo de Puerto Rico, y una de ellas claramente es sus aportaciones desde la academia. Y obviamente los jueces del Tribunal Supremo tienen en parte una tarea, ¿verdad?, un llamado académico, porque sus decisiones no solamente hacen justicia a las partes que acuden al tribunal, sino que también sientan un precedente que obviamente es estudiado precisamente en esta aula que nos encontramos nosotros en el día de hoy. Pero cuando ya es juez presidente, se añade un elemento que me parece que no necesariamente los jueces asociados sienten ese peso, y es que también es jefe de una rama del gobierno, y con sus responsabilidades claramente delineadas o delimitadas en la Constitución, tiene la responsabilidad también del gobierno, ¿no?, de los asuntos públicos. Y ese peso, pues me parece que cada juez presidente debe sentirlo una vez juramenta ese cargo. Y mi presentación y el escrito que preparamos para esta jornada sobre el concepto de la seguridad jurídica en el derecho administrativo y su
relación con el desarrollo económico, pues me parece que tomó aún más relevancia en los escritos, en las opiniones del juez presidente, desde que llega, de Federico Hernández Denton, ya como juez presidente. Así que con mi presentación pretendo hacer varias cosas. Primero, discutir el concepto de seguridad jurídica. En segundo lugar, quisiera con ustedes analizar cómo ese concepto fue aplicado, particularmente en un caso que tan pronto lo menciono, ustedes lo van a tener muy fresco en su mente, porque es uno de esos casos que tuvo muchísima atención pública. Pero que el concepto de seguridad jurídica me parece que estaba en el medio de la discusión. Hay elementos constitucionales, y vamos a ver que para el juez Hernández Denton, este concepto de seguridad jurídica tiene un matiz constitucional en el debido proceso de ley, ¿verdad? Y la protección de intereses propietarios de las personas, las acciones sumarias del Estado al intervenir con esos derechos de los individuos, y finalmente el respeto por el Estado de Derecho. Así que un poco, y cuando comencé a hacer el research para el escrito, fui a buscar escritos recientes del juez presidente, y en efecto, el pasado mes de noviembre de 2013, el juez dio una conferencia ante un nutrido grupo de jueces en El Salvador, y buena parte de esa presentación fue para discutir el concepto de seguridad jurídica. Y en aquel discurso el juez definía este concepto como el deber del Estado de aplicar las normas a los ciudadanos de una manera consistente y predecible, de forma que ellos puedan regular su comportamiento y conocer con claridad y suficiencia todas las consecuencias de su conducta. De igual forma, el juez presidente nos decía en esa presentación en El Salvador que la seguridad jurídica permite que los operadores del derecho, ya sean empresarios o consumidores, puedan descansar razonablemente en una interpretación lógica del derecho vigente al momento de ejecutar un negocio jurídico. Esto sin el temor a que ese derecho pueda flexibilizarse arbitrariamente como respuesta a circunstancias subjetivas o consecuencias deseadas por terceros. Así que fíjense en que ya va delineando y dándonos más claridad, más luz sobre lo que es este concepto de seguridad jurídica. Yo lo relaciono particularmente lo que tiene que ver obviamente con el derecho administrativo y aquellas determinaciones de las agencias que van directamente a la actividad económica en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto de que, a fin de cuentas, esta definición lo que nos dice son cuáles son las reglas del juego, que los que él llama los operadores del derecho puedan saber con claridad cuáles son las reglas del juego. Y obviamente, una vez usted se aprende las reglas del juego, lo que usted espera es que no se la cambien de la noche a la mañana, ¿verdad? Y creo que por ahí es que el juez va con el concepto de seguridad jurídica. Incluso el juez le da, y por eso le comentaba al principio, un matiz constitucional. En su discurso el juez nos dice que la seguridad jurídica es un corolario de la igual protección de las leyes. Pues la ley no puede ser una cosa para unos ciudadanos hoy y otra para otros mañana, ¿verdad? A fin de cuentas es eso, es que las reglas del juego tienen que ser las reglas del juego y no se las pueden cambiar a mitad del partido o aplicarla distinto a un equipo y a otro. Y el juez en su discurso también citó, y yo quise reproducir en la presentación, expresiones de la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que nos dice que la seguridad jurídica requiere una estabilidad temporal razonable de las normas, que no implica una petrificación del sistema jurídico. Yo quisiera detenerme en esta y empezar de la segunda parte de esa expresión a la primera. Fíjense que dicen, oye, que no implica una petrificación del sistema jurídico. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que el sistema jurídico tiene que ser algo que es dinámico, que por definición tiene que cambiar, tiene que evolucionar, porque a fin de cuentas tiene que servirnos para algo, es para nosotros lidiar con la cotidianidad, ¿no? Con los retos sociales, económicos, políticos y de otra índole que tiene una sociedad. Ese es a fin de cuentas el fin
del sistema jurídico. Así que un sistema jurídico que no evoluciona, que no cambia, que no se adapta, pues se convierte irrelevante, realmente es inservible, porque no atiende los retos que la sociedad tiene hoy. Sin embargo, nos dice la Cumbre Judicial Iberoamericana que el concepto de seguridad jurídica entonces requiere una estabilidad temporal razonable. Y parecería, ¿verdad?, no ser compatible algo que está cambiando con algo que entonces es estable. Pero yo creo que la seguridad jurídica viene a ser ese balance entre esa necesidad del sistema de derecho de evolucionar, pero cuidado que no sean arbitrarios, cuidado que no sea una cosa caótica. Tiene que haber una estabilidad temporal razonable. Y obviamente, para velar porque haya esa estabilidad razonable, le corresponde a las distintas ramas del gobierno. No es solamente la rama judicial, sino que también las ramas políticas, que son las que hacen las leyes, las promulgan, tiene que velar porque aquel que viene de afuera o el ciudadano tiene que saber cuáles son las consecuencias de su conducta. Y si tiene un sistema, de nuevo, que no tiene nada de estabilidad, no hay forma. Y en el área del desarrollo económico, pues entonces no hay forma de, por ejemplo, uno decidir dónde vas a invertir. Tú no vas a invertir en un sitio donde tú sabes, no tienes claridad en cuanto a las reglas que te van a aplicar y te las cambian de la noche a la mañana, ¿verdad? Y me parece que por eso la importancia de este concepto de la seguridad jurídica y su relación con el desarrollo económico. Y me parece que ese es ese aspecto de estabilidad razonable. Claro, podemos estar aquí el resto del día definiendo cuál es esa estabilidad razonable, pero pues por eso estamos aquí los académicos y los jueces y demás y tenemos estas discusiones profundas. Pero, en definitiva, tiene que haber un balance entre esa necesidad de desarrollarse y la estabilidad del sistema. Luego entonces, durante la presidencia del juez presidente, bueno, antes de pasar allá, un concepto también que el juez presidente, y el otro día hablaba con Alfonso, que todavía está como ayudante del juez, y sé que le ayuda con los escritos y discursos y demás. Yo por lo menos no he escuchado un solo discurso del juez presidente, no importa en qué foro sea, donde no hable de la independencia judicial. Así que es un concepto muy importante para el juez. Pues el juez también en este discurso en El Salvador, para no sorpresa de ninguno de nosotros, habló de la independencia judicial y lo relacionó con el concepto de seguridad jurídica, ¿verdad? Y dice que tiene una estrecha relación, al decir que el objetivo es permitir que los procesos de adjudicación no sean influenciados por los medios de comunicación, intereses económicos, políticos, gremiales, corporativos, religiosos, ni por ningún otro factor ajeno a la búsqueda de la justicia. En ese sentido, de nuevo, la seguridad jurídica entonces también tiene una estrecha relación. Si el tribunal va a convertir este concepto de seguridad jurídica en una política judicial, tiene que tener independencia. Tiene que tener independencia de la acción de las ramas políticas e independencia de cualquier otro interés, los medios de comunicaciones, intereses de cualquier tipo, que obviamente también se interesan en las controversias que llegan ante el tribunal. Y llegamos entonces a un caso que estoy seguro que todos ustedes se acuerdan, el caso de Paseo Caribe, San Jerónimo Caribe Project versus ARPE. El tribunal emitió dos opiniones en aquel entonces, por voz del juez presidente Hernández Denton. Una que lidiaba específicamente con el asunto de la titularidad de los terrenos, ¿verdad? Y si eran susceptibles de privatizar o no, por ser terrenos ganados al mar. Y otra que tuvo que adjudicar las acciones de ARPE, que dejó sin efecto los permisos del proyecto de manera sumaria. Y en ese caso, ¿verdad? Me parece que estaba en juego el grado de confianza que los inversionistas y otras personas con capacidad para promover actividad económica podrían tener en las actuaciones gubernamentales y las normas jurídicas. Yo no soy ingenuo para no saber que esto que estoy diciendo es controversial. Y habrá personas que coincidirán conmigo y otros no.
Pero realmente, desde la perspectiva del juez Hernández Denton, este caso en particular de Paseo Caribe, el centro de la controversia, de este caso de ARPE, no de la titularidad, tenía que ver con el concepto de la seguridad jurídica y de la confianza que tienen aquellos que invierten en Puerto Rico ante reclamos públicos de cambios en las reglas del juego o, en este caso, en la permisología que le había sido otorgada al proyecto de Paseo Caribe. Y el propio juez ponente nos dice desde su primera oración, así empieza el caso, nos describe de qué es que se trata, ¿verdad? Y empieza la opinión diciendo que la controversia estaba matizada por un alto interés público y que requiere de este tribunal el más ponderado y severo análisis jurídico a fin de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del Estado de Derecho, así como la confianza en nuestras instituciones gubernamentales, administrativas y judiciales. Yo creo que desde el arranque de la opinión, el juez es honesto y nos dice de qué es que se trata el caso y cuáles son los principios que el tribunal va a estar aplicando a resolver esta controversia. Yo no quiero entrar tanto a los hechos del caso, no creo que sea necesario, pero solo para refrescar, ¿verdad? En este caso, a 6 años de haber obtenido los permisos y estando la construcción próxima a concluir, surge un movimiento de varios grupos que reclamaban la paralización de la construcción y revocación de los permisos correspondientes por entender que dicho proyecto estaba ubicado en terrenos ganados al mar, ¿verdad? No susceptibles de enajenación. Hay una serie de eventos. ARPES emite una orden de paralización de las obras de construcción que no contaban con el permiso de uso y utiliza o cita las conclusiones de una opinión del secretario de Justicia que, entre otras cosas, decía que existía duda sustancial sobre la corrección de los permisos otorgados. En particular, ¿verdad? El tribunal nos dice la opinión que ARPE expresó que las referidas conclusiones del secretario de Justicia variaron las consideraciones que tuvo la agencia para la concesión de los diferentes permisos otorgados. Por tanto, suspendió los efectos de los permisos de construcción por un término de 60 días a partir de la notificación de la orden y sujeto a ser prorrogado por el interés público, ¿verdad? Y esa es la controversia que el tribunal va a atender. El procurador general me parece que esboza en aquel caso lo que era la posición del gobierno y en esencia dice que la agencia no estaba impedida de actuar como lo hizo, puesto que aunque no estaba facultada para adjudicar asuntos de titularidad, ARPE, la duda sustancial sobre ese aspecto levantada por la opinión del secretario de Justicia pone en tela de juicio la validez de los permisos otorgados. Así que el tribunal va a evaluar cómo es que esa duda sustancial realmente puede variar la validez de esos permisos. El tribunal cita un caso también del Tribunal Supremo de Phi Delta versus Junta de Planificación, donde entonces recoge ese matiz constitucional que al principio le había adelantado que el juez presidente ve en el concepto de seguridad jurídica. Y en el caso citado, el tribunal había expresado que una vez se haya expedido un permiso de construcción por un funcionario debidamente autorizado y la persona que ha obtenido el permiso ha actuado a base de ese permiso y ha incurrido en gastos sustanciales, el derecho logrado en virtud de la construcción se convierte en un derecho adquirido que el gobierno no puede destruir en virtud de una revocación del permiso. Así que, de nuevo, le da un matiz, una protección constitucional a ese permiso basado en el cual la persona actúa, descansa, confía y hace unas inversiones económicas considerables. Y debe uno entender el porqué de esto. De nuevo, si estamos hablando de desarrollo económico, en parte depende de la confianza que puedan tener aquellos que tienen la capacidad de influenciarlo, de activarlo, de aportar a él en las reglas del juego y el Estado de Derecho. Y por eso es que, ¿verdad?, en nuestro escrito decimos que no puede haber seguridad jurídica, o lo que es igual, no existe una estabilidad razonable, la clavábamos ahorita,
en las normas jurídicas capaz de dar confianza en las actuaciones del gobierno si no hay respeto por el debido proceso de ley y el gobierno puede intervenir de manera arbitraria con derechos adquiridos por las partes al palio de la Constitución, como lo es el derecho al disfrute de la propiedad. De igualmente en este caso, el tribunal discute la capacidad o la autoridad de ARPE en ese momento de actuar de manera sumaria. En ese caso, si recuerdan ustedes, ARPE actúa, invoca la sección 3.17 del EPAU y actúa sumariamente y deja sin efecto los permisos de Paseo Caribe de manera sumaria. Y el tribunal pasa a juicio en esta opinión sobre esa actuación a la luz del debido proceso de ley. Y nos dice el tribunal, en la opinión de San Jerónimo Caribe Project versus ARPE, que el interés perseguido por el Estado debe ser de una intensidad tal que justifique su actuación sumaria. Se trata de situaciones en que el gobierno tiene que actuar rápidamente para garantizar el orden, la seguridad o la salud de sus ciudadanos o situaciones extraordinarias y realmente excepcionales que requieran acción inmediata y sin dilación por parte del Estado. En tales casos corresponderá a los tribunales hacer un balance de intereses encontrados a la luz de las circunstancias particulares. Como les adelantaba, le decía, en ese caso, ARPE tomó una acción sumaria invocando la sección 3.17 del EPAU basado en la duda sustancial que había creado la opinión emitida por el secretario de Justicia y la situación de emergencia que la agencia invoca era los enfrentamientos que se estaban dando entre los manifestantes que estaban en contra del proyecto Paseo Caribe y los trabajadores, ¿verdad? Habían habido algunos encontronazos. Y a la luz de eso, esa es la situación de seguridad que invoca ARPE para actuar de manera sumaria. El tribunal resuelve sobre la utilización de esto, ¿verdad? Y nos dice que si bien dichos eventos provocaron cierto grado de alteración en el curso normal de la vida ciudadana, de ninguna manera se puede afirmar que ellos por sí solos constituyen el tipo de situación extraordinaria y excepcional que debe servir de base a la actuación sumaria de ARPE. Ok, sí, estas cosas siempre pasan. Así que, y nos dice más. Dice el tribunal que debemos recordar que las manifestaciones o protestas de ciudadanos son parte del quehacer cotidiano de una sociedad democrática como la nuestra y no tiene por qué minar la estabilidad jurídica de nuestro ordenamiento, ni mucho menos la confianza que las partes deben tener en las actuaciones de las agencias gubernamentales. Así que el tribunal piensa que el Estado actuó más que nada por la presión pública y política de las manifestaciones y demás, y no necesariamente respeto del Estado de Derecho. Y ese es el último concepto que, de nuevo, es lo que le da sustancia a la seguridad jurídica, la protección del Estado de Derecho. Y el tribunal nos dice, velando por lo que era la ley hipotecaria y la corrección que se presume, ¿verdad?, de los asientos del registro, nos dice que mientras el tribunal no haya declarado la nulidad del acto inscrito, el mismo goza de la presunción de validez del artículo 104 de la ley hipotecaria. Esto es así ya que tales inscripciones crean un estado de derecho en el registro que solo puede ser alterado por orden judicial. Así que el tribunal lo que dice es que la opinión del secretario de Justicia no podía ser suficiente para mover a la agencia a dejar sin efecto los permisos de ARPE porque no se había anulado, ¿verdad?, el estado de derecho creado por la ley hipotecaria y que si alguien quería cambiar ese estado de derecho tenía que hacerlo a través de los tribunales. Así que, ¿verdad?, siendo este el estado de derecho del registro, pues el tribunal sencillamente entiende que la agencia erró. Así que, para concluir, nos parece que en la medida en que las demás ramas fallen en proteger la seguridad jurídica, le corresponde al tribunal velar porque se mantenga la confianza en nuestro sistema jurídico. Entendemos que este concepto de seguridad jurídica que el juez presidente Hernández Denton
va desarrollando incluso desde antes de estar en el tribunal, durante sus años de juez asociado y a través de su jurisprudencia como juez presidente, pues debe ser una política judicial del tribunal al momento de resolver este tipo de controversia. De forma que nosotros podamos, y digo yo, en las circunstancias de hoy, de un Puerto Rico de hoy, con las dificultades que tenemos precisamente de confianza, no solo en la comunidad financiera internacional, sino en otras, pues nosotros tenemos que velar porque haya confianza en nuestro sistema jurídico, de forma que nosotros podamos atraer personas y nosotros mismos podamos hacer inversiones, nosotros podamos activarnos en el aspecto económico sin miedo a que las reglas del juego sean cambiadas de manera arbitraria y de que el sistema, nuestro sistema jurídico sea uno que sea poco confiable, poco estable y que nadie pueda entonces basar sus acciones importantes en ese sistema de derecho. Así que básicamente esa es mi posición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la decana para participar en este panel, ¿verdad?, sobre un tema tan pertinente en estos momentos, que es la obra del juez presidente. Antes de comenzar, debo hacer la aclaración, ¿verdad?, que como juez municipal y ayudante especial del juez presidente, lo que yo voy a decir en esta presentación es mi opinión personal y académica y en nada representa la posición de la rama judicial, ni del juez presidente tampoco. Pues yo voy a hablar del derecho municipal de Puerto Rico y de la jurisprudencia del juez presidente en esta área del derecho. Ya yo llevo como unos 3 años enseñando esta materia en esta facultad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ¿verdad?, como una materia independiente del derecho público, ¿verdad?, no meramente como otra vertiente del derecho administrativo o del derecho constitucional, sino como una materia independiente del derecho público. ¿Verdad? Y en esa experiencia me he dado cuenta que el juez presidente ha jugado un rol protagónico y su jurisprudencia ha sido de gran influencia en el desarrollo de ese derecho. Y no es meramente por el accidente histórico de que el juez Hernández Denton su estadía en el Tribunal Supremo ha coincidido con los desarrollos más importantes del derecho municipal, ¿verdad?, con la aprobación de la reforma municipal de 1991 y particularmente la ley de municipios autónomos, sino que además de esos esfuerzos legislativos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha jugado un rol importante en deslindar esa distribución de poderes entre los municipios y entre el gobierno central y los municipios. Es un tipo de federalismo a menor escala. Antes de entrar en la jurisprudencia de lleno, pues quiero dar de manera muy sintetizada el marco conceptual y constitucional. Todos sabemos dónde se ubican los municipios en nuestro ordenamiento constitucional. Pues los municipios son creación de la Asamblea Legislativa, tanto su demarcación territorial, su mera existencia, su régimen y función es determinado por la Asamblea Legislativa, con la única limitación de que para su supresión o consolidación se tiene que consultar a los ciudadanos de cada uno de esos municipios a ser consolidados o eliminados. Y esto coloca a los municipios en una posición muy análoga a las agencias administrativas, ¿no? Pero tiene una vertiente adicional, que es que los municipios son dirigidos por funcionarios electos por el voto directo del pueblo, ¿verdad? Y eso le da una característica orgánica a los municipios que ninguna agencia administrativa tiene como tal.
Así que eso es otro elemento que el juez presidente va a tener muy claro en su jurisprudencia, en la jurisprudencia del derecho municipal. Cuando hablamos de la distribución vertical de poderes, y cuando se habla de esto en Estados Unidos, en el common law, se discute cuáles son las reglas de hermenéutica que aplican los tribunales al examinar esa distribución vertical de poderes entre el gobierno central y los municipios. Y, sin entrar en mucho detalle, la norma que prevaleció en Estados Unidos en el siglo XIX, que prevaleció en Puerto Rico desde principios del siglo XX, incluso prevaleció cuando se redactó la Constitución de Puerto Rico, es la visión de la regla Dillon, que era un juez y académico de Michigan del siglo XIX, que postuló que los municipios tendrán aquellos poderes que le hayan sido expresamente delegados por el gobierno central y aquellos poderes que son incidentales y necesarios para ejercer esos poderes, no que sean meramente convenientes. Básicamente la teoría de que los municipios son una criatura del Estado, ¿verdad? Al igual que las agencias del gobierno. Nada impide, claro está, que las agencias, que el gobierno central, al determinar el régimen y función de los municipios, pues le conceda mayores facultades, mayores competencias a los municipios. Y esa es la aspiración declarada en la Ley de Municipios Autónomos, que establece una regla de hermenéutica que va entre medio de la regla Dillon y de las distintas vertientes de lo que se conoce como el Home Rule, que son los movimientos de autonomía municipal que se dieron en Estados Unidos desde el siglo XIX y que ya han tornado en básicamente obsoleta esa regla rígida y estricta de interpretación judicial de la regla Dillon. Pero esa regla de interpretación judicial, ¿verdad?, que establece la propia Ley de Municipios Autónomos, es importante tenerla presente antes de entrar de lleno a discutir la jurisprudencia. Y dice, los poderes y facultades conferidos a los municipios por esta ley o cualquier otra ley, excepto disposición en contrario, se interpretarán liberalmente en armonía con la buena práctica de política pública fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se propicie el desarrollo e implantación de la política pública anunciada en esta ley, de garantizar a los municipios las facultades necesarias en el orden jurídico, fiscal y administrativo para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus habitantes. ¿Qué quiere decir esta regla de interpretación judicial? Parece, ¿verdad?, que tiene unas grandes pretensiones. Profesor Vázquez ha escrito que no está claro que haya tenido el efecto contundente que aparenta, ¿verdad?, tener con ese lenguaje de que se debe interpretar liberalmente. Y eso lo vamos a ver en la jurisprudencia que vamos a discutir más adelante. Pero la pregunta recurrente es que si los municipios son meras criaturas legislativas o también se pueden visualizar como entidades orgánicas y democráticas de la administración pública. Así que el primer caso que quiero discutir es el caso de Torres versus Aponte. Es un caso de 1994, cuya opinión del tribunal fue emitida por el juez presidente, entonces juez asociado, Hernández Denton, cuando la Ley de Municipios Autónomos apenas tenía unos 3 años. Y en ese caso el tribunal concluyó que la Ley de Municipios Autónomos le imponía al municipio de Carolina la responsabilidad primaria de recoger los desperdicios sólidos de las escuelas en sus límites territoriales. Ello, a pesar de que las disposiciones de la ley referente al recogido de basura más bien parecían sugerir que esa facultad de los municipios era optativa. Y en este caso, pues el Departamento de Educación reclamaba que el municipio de Carolina tenía la obligación y tenía ese deber de recoger los desperdicios sólidos en los municipios. Y el juez Hernández Denton, al atender esa controversia, remonta su análisis hasta la Convención Constituyente. Y en la Convención Constituyente, ¿verdad?, en la discusión que se dio sobre cuál debía ser el rol que jugaban los municipios, las propuestas que trajo el delegado Gelpi para que a los municipios se les reconociera algún tipo de autonomía municipal de carácter constitucional, pero se discutió, pues uno de los deberes básicos que debe tener todos los municipios es el recogido de desperdicios sólidos, porque se trata de una necesidad local que le corresponde atender a los municipios en primera instancia y en el ejercicio de su poder de razón de Estado. Y el juez Hernández Denton aduce que se trata
de un deber inherente, un deber afirmativo que tiene el municipio frente al gobierno central y sus ciudadanos. Pero tampoco el juez Hernández Denton quiso establecer una norma categórica absoluta. Reconoció que de la misma ley de municipios autónomos se reconocía la facultad que tienen los mismos municipios para establecer una tarifa por el recogido de esos, ¿verdad?, de esos desperdicios sólidos, y que esa tarifa le podía ser cobrada a incluso el Departamento de Educación, a pesar que se trataba de una agencia del gobierno central. Pero en ese caso, pues el juez presidente enfatiza que ese propósito refleja el principio cardinal del pensamiento político democrático en cuanto a que el poder decisional sobre los asuntos que afectan la vida de los ciudadanos en una democracia recaiga en niveles, organismos y personas que le sean directamente responsables. Y vemos la metodología pragmática, funcional e instrumentalista que recurre a través de la jurisprudencia del juez presidente, de que lo más importante aquí es que las escuelas de Puerto Rico no se quedaran desprovistas de un servicio tan básico como el recogido, ¿verdad?, de desperdicios sólidos. Y esa visión que él tiene, como él dice, como dice el juez, hay que correr la película, ¿verdad? Hay que ver cómo la situación, cómo ese problema social o ese problema organizacional va a ser atendido de una forma eficiente. Y pues ahí vemos esa visión práctica del juez presidente. Otro caso que quiero discutir, que se relaciona a esa distribución vertical de poderes entre el gobierno central y los municipios, es el caso de Salas versus municipio de Moca, que es un caso de 1987, cuando el juez apenas llevaba unos 2 años en el tribunal. Y el juez Hernández Denton ha resuelto 2 casos que me parecen que son muy importantes en lo referente a la aplicación de las doctrinas de campo ocupado y desplazamiento en el contexto del derecho municipal, ¿verdad? Las normas se replican, son básicamente las mismas que discutimos en derecho constitucional, en jurisdicción federal, pero en el tema del derecho municipal, pues también son sumamente importantes, ¿verdad? Que en la medida de que los municipios y el gobierno central quieren atender los mismos problemas sociales, pues van a querer regular los mismos asuntos. ¿Y de qué manera se puede guardar armonía entre esa facultad reglamentaria y regulatoria de los municipios y del gobierno central? Es un área que ha examinado el juez Hernández Denton. Pues en Salas versus municipio de Moca, el municipio de Moca había aprobado una ordenanza para prohibir el estacionamiento de vehículos de porteadores públicos en 3 calles, y eran calles estatales del municipio de Moca. Y esos porteadores públicos demandaron y presentaron sus alegaciones de violaciones de debido proceso, igual protección y, ¿verdad?, varios derechos constitucionales, pero también plantearon el asunto de que esta materia de regular lo referente a las vías estatales estaba ocupado expresamente por la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y el Tribunal de Primera Instancia, de hecho, le dio la razón a esos porteadores, a esos conductores de carro público, y dijo que el campo estaba ocupado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El Tribunal Supremo, por voz de Hernández Denton, revocó al tribunal y validó la ordenanza en lo pertinente a este asunto de la distribución vertical de poderes. El tribunal sostuvo que no había conflicto alguno entre la reglamentación municipal de tránsito y la jurisdicción que ostentan las agencias del gobierno central sobre esta materia, y de hecho reconoció que de la misma ley de vehículos y tránsito, pues hay una norma de que sus disposiciones no se entenderán ni interpretarán en el sentido de impedir que las autoridades locales, respecto a las calles y vías públicas bajo su jurisdicción y en el ejercicio razonable de sus poderes, siempre que no estén en conflicto con las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Resolvió que eran armonizables siempre y cuando se siguiera el procedimiento de notificarle al secretario de Transportación y Obras Públicas, y en este caso, en efecto, se siguió ese procedimiento, ¿verdad? Que el secretario de Transportación no presentó ninguna objeción y permitió esa regulación por parte del municipio. Y muchos años después, en el 2010,
cuando el juez presidente, ¿verdad? Cuando el juez Hernández Denton ya es juez presidente, pues resuelve otro caso que también discute esta doctrina del campo ocupado, pero en el contexto de la facultad impositiva de imponer contribuciones que tienen los municipios. Y sabemos que la ley de municipios autónomos le delega a los municipios la autoridad para imponer contribuciones en cualquier asunto en que el gobierno central, particularmente el Código de Rentas Internas, no tenga el campo ocupado, ¿verdad? Porque la Constitución requiere que cualquier delegación, cualquier imposición de contribuciones por parte de un municipio se le haya delegado a los municipios por parte de la Asamblea Legislativa, y hay una concesión bastante amplia en la Ley de Municipios Autónomos. Pero ¿qué ocurre nuevamente cuando hay dos contribuciones que parecen recaer sobre el mismo asunto? Y el juez Hernández Denton en este caso establece un escrutinio particular a la hora de determinar si entre un tributo municipal y el Código de Rentas Internas y las demás leyes existe la compatibilidad que exigen las referidas secciones de la Ley de Municipios Autónomos. Debemos realizar un análisis ponderado de cada caso particular en consideración a las características específicas de cada tributo y, lo más importante, prestando especial atención a los elementos de su hecho imponible, que es definido como el presupuesto de hecho fijado en ley o fuente legal que crea el tributo, cuya realización conlleva el nacimiento de la obligación tributaria. O sea que si la contribución recae sobre el mismo evento contributivo, pues estamos ante un problema de campo ocupado en donde la ordenanza municipal probablemente se va a ver desplazada. Y en este caso, pues habían en efecto una contribución a nivel central, ¿verdad?, que establece la ley número 272, que recae en la ocupación de los hoteles por parte de los huéspedes, en donde el hotel, ¿verdad?, funge como el agente fiscal, ¿verdad?, el que tiene que retener esa contribución, y tiene un cálculo particular, mientras la ordenanza aprobada por el municipio de Vieques también impone una contribución que recae sobre los ocupantes de hoteles no residentes, que se calcula de una forma distinta. El cálculo que establece la ordenanza no era el mismo cálculo que establecía la ley 272, pero realmente recaía en el mismo evento contributivo, que era la acción de ocupar una habitación de hotel. Y la controversia era si ambos tributos eran armonizables y compatibles entre sí, conforme a la doctrina de campo ocupado, a lo que el juez presidente diáfanamente contesta que no, porque recaían sobre un aspecto concreto de la actividad turística, el mismo aspecto, que era la ocupación de habitaciones de hotel. Y aquí podemos ver la metodología adjudicativa instrumentalista, funcional, muy práctica, ¿verdad?, del juez presidente nuevamente. De hecho, sugirió que validar la ordenanza supondría avalar que cada municipio imponga una contribución sobre la ocupación de habitaciones de hotel, lo que socavaría la política pública en materia de desarrollo turístico que la compañía de turismo desea implantar en el ejercicio de sus deberes ministeriales, y redundaría en el perjuicio de la industria turística puertorriqueña. A lo que la juez asociada del Tribunal Supremo, la jueza Pavón Charneco, le señala que era impertinente, ¿verdad?, que esa consideración sobre el efecto que podría tener la coexistencia de ambos tributos no debía ser un elemento a considerarse por parte del tribunal, que fue la visión que prevaleció en ese caso. Pero vemos que el juez presidente está preocupado por el impacto que iba a tener la coexistencia de ambos tributos sobre el desarrollo económico, el desarrollo turístico del país, y también la preocupación de que cada municipio estableciera su propio tributo que coexistiera y coincidiera con el tributo a nivel central, lo que podría incidir sobre ese desarrollo turístico. Y aquí también vemos una visión, ¿verdad?, del juez presidente, que es una visión unitaria y de poderes concentrados de parte del Ejecutivo, de la rama ejecutiva, para implantar la política pública y para dirigir el desarrollo económico del país. Y también aquí vemos un poco ese hilo conductor de la seguridad jurídica, del cual el licenciado Rodríguez Ramos habló un poco.
en este contexto tributario, ¿verdad?, de la facultad que tienen los municipios para imponer contribuciones, patentes, arbitrios, hay otra serie de casos en donde esta visión se repite. Por ejemplo, en el caso de Interior Developers versus el municipio de San Juan, que también es más o menos de esa misma época, el Tribunal Supremo, por voz del juez presidente Hernández Denton, invalida el cobro de arbitrios de construcción a una obra que estaba siendo realizada por encomienda, por comisión de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, al hacer un análisis de la definición de gobierno central que surge de la Ley de Municipios Autónomos. Y la Ley de Municipios Autónomos le permite a los municipios imponer contribuciones, arbitrios de construcción a las obras de construcción que realiza el gobierno central ¿verdad?, encomendados por el gobierno central por un contratista, ¿verdad?, no realizadas por la agencia directamente. Pues la definición de gobierno central habla específicamente de la rama ejecutiva. Y el juez presidente dice, bueno, pues entonces la Asamblea Legislativa, la rama legislativa y la rama judicial están excluidas de esa facultad que tienen los municipios de imponer sus contribuciones. También quería destacar brevemente que en una opinión del Tribunal Supremo, también reciente, sobre los decretos de exención contributiva que se confieren a nivel estatal y cómo eso muchas veces incide o menoscaba la facultad que tienen los municipios para imponer patentes, arbitrio. El Tribunal Supremo invalidó o interpretó que prevalecía ese decreto de exención contributiva frente al cobro de patentes por un municipio. Repitió en una opinión de conformidad que esta decisión avala las expectativas de quienes suscribieron contratos de exención contributiva con la rama ejecutiva para establecer los parámetros de superación comercial en la isla y de esa forma brindar seguridad jurídica a transacciones análogas. Está esta preocupación de los últimos 10 años, particularmente del juez presidente, de la seguridad jurídica y de las expectativas de quienes realizan pues negocios, particularmente frente al gobierno. También hay otros ejemplos del juez presidente en materia del cobro de patentes y contribuciones. El municipio no pierde en todas estas ocasiones. En Chase Manhattan Bank versus municipio de San Juan y American Express Company se valida la facultad que tienen los municipios para imponer patentes sobre, por ejemplo, las comisiones de hipotecas de terceros, tarjetas de crédito. Un caso muy, muy importante que resuelve también el juez presidente es el caso del municipio de San Juan versus Banco Gubernamental de Fomento, en donde se reivindicó pues la facultad que tenía o el derecho que tenía el municipio de San Juan a utilizar el dinero en exceso que había sido depositado en un fondo de redención de la deuda municipal en el Banco Gubernamental de Fomento, ¿verdad?, a base de una interpretación bastante liberal de la Ley de Municipios Autónomos y de las otras leyes aplicables. Pero antes de terminar y para concluir, quería llegar al área de la visión del municipio como unidad administrativa democrática y representativa que, como les mencioné al principio, esta es la característica que distingue a los municipios de las otras criaturas del Estado, ¿verdad?, de las agencias de gobierno. Y también aquí vemos decisiones importantes sobre la separación de poderes entre el alcalde y la legislatura municipal, el caso de López Gerena versus Ramos Cofresida, donde el juez Hernández Denton examina detenidamente el proceso de aprobar el presupuesto municipal conforme a la Ley de Municipios Autónomos. Y para terminar, pues quería discutir brevemente el caso de Guadalupe Tirado versus Comisión Estatal de Elecciones, en donde por una opinión del juez presidente vemos otra vez el enfoque práctico, ¿verdad?, instrumentalista de qué es lo que está en juego realmente aquí. En ese caso, pues la Ley de Municipios Autónomos establece un mecanismo similar al mecanismo de representación de minorías que surge de la Constitución de Puerto Rico para garantizar que siempre haya representantes en la legislatura municipal de segundos y terceros partidos. Pero la Ley de Municipios Autónomos se refería a partidos y en este caso pues habían candidatos independientes
¿verdad?, el movimiento de Vieques, conocido como Maví, que corrieron no por un partido, sino como un movimiento independiente. Y en este caso, pues, el candidato del Maví a la legislatura municipal obtuvo más votos que el candidato del tercer partido formal, que era el PIB. Y según la opinión del tribunal, conceder un escaño municipal a un candidato que obtuvo 297 votos por encima de otro que obtuvo 1.205 votos hubiese sido inherentemente antidemocrático, porque tal resultado atenta contra elementales principios democráticos que postulan que la elección de un candidato supone el apoyo mayoritario del pueblo. Y es una metodología adjudicativa de rechazar una interpretación que fuera extremadamente formalista y que permitiría un partido, ¿verdad?, esencialmente obtener un escaño en contra de la clara voluntad del pueblo. Y aquí también vemos ese tema recurrente de los municipios como las unidades de gobierno más básicas y cercanas a la ciudadanía en nuestra sociedad democrática. Y para concluir, pues, esto es un recorrido muy rápido de lo que ha sido las aportaciones del juez presidente al derecho municipal, pero yo creo que demuestran no tan solo su visión, ¿verdad?, su conocimiento amplio y profundo de cómo funciona el gobierno, sino también su metodología adjudicativa, que es muy práctica y muy funcional a la hora de atender controversias en donde, pues, distintos intereses y derechos están en juego. Muchas gracias. Sí, nos quedan justo 15 minutos para aprovecharlo para cualquier pregunta, un comentario que había y cualquier reacción también entre las presentaciones. Yo quisiera añadir algo al periodo de 1972 al 79. En el instituto se contribuyó a el reglamento de garantías de automóviles, se paró la intoxicación masiva con el agente naranja que se iba a echar sobre el lago de Sidra para matar los jacintos acuáticos. Hubo un área de emergencias médicas, el asunto de las acciones de clase, la exclusión de un adjudicador en un cuerpo colegiado administrativo que era el comisionado de servicio público, que era proconsumidor Andrés Sala Soler, y el instituto, sin encomendarse a nadie, participó allí porque Federico se presentó allí con las cosas que allí se plantearon y prevaleció. De hecho, le mandaron a leer un caso a un socio de un bufete prominente aquí que aprovechara la hora de almuerzo para que se lo leyera. Entonces, la ley número 5, que es la ley orgánica de DACO, fue una ley que fue predecesora de la ley de procedimiento administrativo uniforme, y el que lea ambas leyes verá lo mucho que tomó la ley de procedimiento administrativo uniforme de la ley orgánica de DACO. En el área de derecho constitucional práctico, extender los linderos de la acción del gobierno de Puerto Rico al amparo de la ley 228 del 12 de mayo de 1942, según enmendada Ley Insular de Suministro, el entonces secretario de DACO, Federico Hernández Dento, prohibió la exportación de arroz de Puerto Rico, y nadie, ni el gobierno federal, ni el de las Islas Vírgenes, ni ningún distribuidor fue al tribunal a impugnarlo. En el área de precios y abastos de petróleo, a través de las gestiones del secretario, se obtuvo que la gestión de control de precios durante la crisis del 73 se quedara en el gobierno federal, pero los abastos se dejaran en la autoridad del gobierno de Puerto Rico a base de una delegación al amparo del Federal Emergency Petroleum Allocation Act,
y don Federico Hernández Denton firmó 2 reglamentos que se publicaron en el Federal Register. No están ahora disponibles excepto en colecciones históricas. 10 Code of Federal Regulations, parte 660 y parte 661. Además de eso, la gestión del juez presidente, al aprobar un reglamento de control de precios número 45, en esa época, con la provisión de que cuando cesaran los controles federales entraran automáticamente los estatales, dio lugar al caso de Department of Consumer Affairs versus Isla Petroleum, en el cual se sostuvo el reglamento de precios 45 aprobado bajo su incumbencia y objetado por las compañías de petróleo. Eso está en 485 US 495. Y no quiero extenderme más, pero hay más. En cuanto al uso eficiente de la adjudicación administrativa, deben preguntarle al juez presidente por el caso de la cotorra. De mi parte, en relación a la presentación, muchas gracias, debidamente complementada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, pues yo voy a aprovechar para preguntarle algo a Carlos un momento sobre el tema de la seguridad jurídica. Digo, y como Carlos ya adelantó que o hizo admisión de lo controversial de los planteamientos, pues lo tomo desde ahí. Es lo que decía ese planteamiento de seguridad jurídica y el tema de los permisos y el tema de lo que mencionaba el caso de Phi Delta en términos de una persona que tiene un permiso y ha invertido una cantidad sustancial de dinero, tiene un derecho adquirido. En la explicación, digo, y un poco el planteamiento que estaba haciendo, y de acuerdo, ¿verdad?, a lo que es la ponencia del juez presidente en el caso de Paseo Caribe y todo lo que significaba entonces los años que llevaban esos permisos y lo que significaba la opinión del Departamento de Justicia y el inicio del procedimiento por parte de ALPE. Lo que extrañé un poco fue entonces cuál es la teoría para la posibilidad de revocación de permisos. O sea, porque digo, planteaste un problema de debido proceso de ley, pero alguien pudiera decir, bueno, pues después que se dé un debido proceso de ley de carácter procesal, pues entonces pues que la persona tenga el espacio para defenderse sobre la revocación de los permisos, a menos que haya un planteamiento de que no, aun cuando a la persona se le escuche, hay un derecho adquirido, y no sé si estamos cayendo entonces en el caso de las escoltas y derechos adquiridos que no se pueden revocar de ninguna manera. Y el planteamiento desde un punto de vista también de la mención que se hace en aquel caso de lo económico, que al final también podría haber entonces un planteamiento de que esa línea de casos que menciona de algún modo no se toca con la línea de casos que tiene que ver con actos propios. Y es que dicen, en derecho administrativo no aplica la doctrina de los actos propios, porque las agencias tienen el deber de actuar conforme a derecho y por lo tanto no se le puede imponer una imposibilidad de que rectifiquen. Entonces, si uno lo ve con esos temas, aparentemente, o sea, podría haber una tensión máxime si le añades el elemento de indemnización económica, o sea, la posibilidad que el gobierno pueda rectificar, revocar un permiso y la posibilidad de que si hay un daño económico, pues se atienda entonces como daño económico sin que exista una imposibilidad de que haya una rectificación. Sí, bueno, en el caso, varias cosas. Primero, en el caso de Paseo Caribe, lo que estaba en juego era la acción sumaria del Estado, porque en este caso, precisamente, ARPE no dio el debido proceso de ley, ¿verdad? Y las expresiones del tribunal van dirigidas a que, habiendo aquí un interés propietario creado por estos permisos que habían sido otorgados hace años y sobre los cuales esta parte había descansado, había incurrido en unos gastos sustanciales, pues bajo el derecho había que darle un debido proceso de ley, y el tribunal resuelve que ARPE no lo hizo, porque obviamente la forma de no darlo es mediante la acción sumaria, y el tribunal delimita cuáles son las circunstancias donde la agencia administrativa puede salirse del curso normal o del proceso establecido y hacerlo por vía de acción sumaria.
¿verdad? Y dice cuestiones de salud, de emergencia o seguridad. Y el tribunal dice, en este caso, el hecho de que habían unas manifestaciones y posible enfrentamiento entre los manifestantes, pues no es óbice para que la agencia pudiera escapar de darle el debido proceso. En segundo lugar, el tribunal entonces resuelve cuál es el foro o cuál es el método de cambiar el Estado de Derecho que había sido creado, ¿verdad? por el registro. Y el tribunal en eso examina la actuación de la agencia a la luz de la opinión del secretario de Justicia, que según la propia agencia dice que había creado una duda sustancial. Y el tribunal lo que resuelve es que esa duda sustancial creada por la opinión del secretario no es suficiente en derecho para cambiar el Estado de Derecho vigente, que para eso había que acudir al tribunal y pedir la anulación de los referidos permisos, y la propia ley de ARPE establece cuáles son las características. Una vez lo llevas al foro judicial, pues entonces el otro caso resuelto ese mismo día por el tribunal, pues dirimió esa disputa y entendió que como cuestión de derecho, pues los permisos no había ninguna irregularidad, que de base aquellos terrenos sí eran susceptibles de privatización y se habían dado los requerimientos legales para que sí hubiera. Así que, y con eso puedo ir a cuando citaba a la cumbre iberoamericana, que hablaba de la petrificación del derecho versus su estabilidad relativa, ¿verdad? O razonable. Obviamente, cuando hay circunstancias de errores manifiestos, cuando hay circunstancias de cuestiones ilegales en la obtención de los permisos, pues obviamente el tribunal no puede mirar para el otro lado y tiene que darse un proceso. El tribunal lo que dice, tienes que ir al tribunal y entonces intentar cambiar el Estado de Derecho, pero eso lo hace el tribunal. Lo que el tribunal rechaza es que se haga a base de una opinión del secretario de Justicia que creó una duda sustancial. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, pues con esto finalizamos este panel. Pasamos ahora a un receso de 15 minutos. Sí, quería agradecer a los miembros del panel que han estado con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Que firmen el cartel conmemorativo que todos los panelistas exoficiales jurídicos están firmando al culminar su participación y se le va a otorgar como un obsequio en el cierre de las jornadas el 7 de marzo aquí en el L1. Así que por favor pasen para la firma y obsequiarles el libro del centenario de la Escuela de Derecho. A ustedes los invitamos a una merienda, un receso de 15 minutos y continuamos con el segundo panel.
político de ustedes. Necesitas unas vacaciones. No, me voy a preparar la clase de constitucional de esta noche.